Vamos a comenzar con esta exposición. La verdad es que ayer conversaba con Wilfredo tratando de hacer un análisis de qué es lo que vamos a hablar, qué es lo que hay que decir, qué es lo que no hay que decir, qué rescatar. Y se me hizo un poco complejo tratar de estructurar la presentación dejando de lado lo que más me gusta y lo que es mi pasión, que es la histopatología o anatomía patológica. Se entiende que la sesión tiene que ser con enfoque clínico, que es lo que vemos día a día, y es lo que más nos interesa reforzar, ¿ya? Es lo que son los aspectos clínicos en relación al cáncer de cavidad oral, y también, como lo va a hacer Constanza después, el enfoque hacia el diagnóstico precoz, entendiendo que muchas veces estas lesiones son precedidas por lesiones potencialmente malignas, que ella se va a referir también a eso. ¿Se escucha o no? ¿Sí? Veo harto alumnos de pregrado. Felicitaciones por eso, por el entusiasmo. Hartos de Viña también que han viajado hasta acá para poder escucharnos. Bueno, algunos conceptos teóricos para ir recalcando algunos puntos, cosas que ustedes saben, algunas que van a recordar. Existen algunos conceptos que a veces, más que aclarar, confunden. Si uno hace una revisión de la literatura, comienza a buscar artículos o incluso los mismos textos de patología, cabeza y cuello, muchas veces uno lee o escucha el concepto de cáncer de cabeza y cuello. Bajo esta premisa caen una mezcla de lesiones que son propias de cavidad oral, de lengua móvil, de la base lingual, que no es lo mismo, labio, puede ser de la piel, pueden ser de la orofaringe, etcétera, y otros sitios anatómicos que se encuentran en esta región anatómica. Y es importante tenerlo claro porque no es lo mismo hablar de cáncer de cavidad oral que hablar de cáncer de orofaringe, porque tienen factores de riesgo diferentes, tienen pronósticos diferentes, incluso también orientaciones terapéuticas y pronósticas que también difieren. En términos generales se considera que el cáncer de boca y orofaringe corresponde al sexto más frecuente a nivel mundial. Obviamente hay algunos países en donde estas patologías son más frecuentes. Países en desarrollo, por ejemplo, Brasil es uno de los 3 países en vías de desarrollo que tiene más alta tasa de cáncer. India también, países desarrollados como Francia son algunos de los que tienen los más altos índices de prevalencia e incidencia de cáncer de cabeza y cuello, especialmente al de cavidad oral. A eso me refiero con que se deben considerar las variaciones geográficas, que muchas veces obedecen a hábitos distintos en relación a los factores de riesgo asociados. Puntualmente el cáncer de cavidad oral, como dice ahí, las neoplasias malignas de la cavidad oral corresponden a un 90% a carcinomas orales, que es el tipo histológico más común, ¿ya? El carcinoma oral de células escamosas, y el 10% hay una mixtura ahí de otras lesiones que obviamente se originan en los otros tejidos que también componen la región bucofacial, por ejemplo, melanocitos con el melanoma, las células que componen los sistemas ductales, ya sea los acinos y los ductos de las glándulas salivales, los tejidos linfoides asociados y obviamente aquellas neoplasias malignas que pueden originarse en los tejidos de sostén o soporte, que son los sarcomas, ¿ya? Dicho esto, y habiendo precisado lo que es cáncer de cabeza y cuello, lo que es cáncer de cavidad oral, y habiendo dicho que el cáncer más frecuente es, desde el punto de vista histológico, el carcinoma oral de células escamosas o carcinoma espinocelular, es el que yo voy a centrar y enfocar la discusión. La Organización Mundial de la Salud, en la última edición de su libro del diagnóstico histológico de cáncer de cabeza y cuello, de tumores de cabeza y cuello, hace una separación bien importante y que marca un antes y un después en relación a todo lo que es diagnóstico, que obviamente sienta la base para lo que es el tratamiento pronóstico de los pacientes. Y me refiero a la separación que se hace entre lo que es cáncer de cavidad oral y lengua móvil, como aparece ahí, y lo que es cáncer de orofaringe, ¿ya? Como dije anteriormente, hasta el año 2014, 15, 16 y a lo mejor todavía siguen apareciendo algunas publicaciones donde se habla de cáncer de orofaringe, ambos en conjunto, ¿ya? Y se entiende que ambos tienen pronósticos diferentes. En relación a esto, se consideran en esta edición de este libro las lesiones malignas ya en sí, como el carcinoma de células escamosas, carcinoma oral de células escamosas, y obviamente también se hace un preámbulo a todo lo que tiene que ver con las lesiones potencialmente malignas, sobre todo desde el punto de vista histológico, como son las displasias orales, y cuáles son las pautas que debemos considerar aquellos que nos abocamos a la histopatología para poder hacer su graduación y su diagnóstico histológico. Y también se incluyen otras enfermedades neoplásicas que, si bien no son malignas, pueden compartir algunos rasgos o pueden a veces simular malignidad desde el punto de vista histológico e incluso a veces también desde el punto de vista clínico.
En este texto se enfatizan y se recalcan algunos aspectos que son importantes, algunas cosas ya las dije. El carcinoma oral de célula escamosa, que es lo mismo que decir carcinoma espinocelular o carcinoma escamoso, es aquel neoplasia maligna que se diferencia a partir del epitelio de la mucosa oral. Es más frecuente en la quinta y séptima década de vida, a pesar de que cada vez se reportan más estadísticas respecto a la incidencia y prevalencia de este tipo de enfermedad en pacientes jóvenes, en pacientes bajo los 40 años. Y ahí nace toda una discusión en relación a cuáles son los factores de riesgo asociados, entendiendo que muchas veces los factores de riesgo típicos o clásicos, como el consumo de alcohol y tabaco, para poder ejercer su efecto carcinogénico requiere de tiempo, ¿ya? En aquellos pacientes bajo los 40 años, los pacientes jóvenes, se especula de que puedan existir otros factores de riesgo que a lo mejor no se están evaluando de forma tan clara. Y es por eso que ahí aparece como uno de los posibles factores para el carcinoma oral de célula escamosa en pacientes jóvenes, el rol que pudiese tener la infección por virus papiloma humano. Como lo dijo Rodrigo, y también lo recalco, existe una relación ya cierta entre lo que es el desarrollo de carcinomas de orofaringe y la infección por virus papiloma humano, pero para lo que es cavidad oral, todo lo que está del istmo de la fauce hacia adelante, y lengua móvil, parece ser que falta información. Hay estudios que entregan resultados a favor del rol de esta infección en el desarrollo de la carcinogénesis oral, pero en términos globales el consenso es que falta información todavía, ¿ya? Mayor proporción en hombres afectados en comparación a mujeres, eso sigue siendo así, es lo clásico, pero cada vez la brecha se acorta más. Por mucho tiempo, en décadas pasadas, era restrictivo para las mujeres poder fumar, era muy criticado desde el punto de vista social, eso ya no es así. Y de esta forma, en la medida que pasa el tiempo y se va evidenciando el efecto acumulativo de los carcinógenos que presenta el tabaco o el cigarrillo en sí, con todos sus químicos, comienzan a aparecer obviamente resultados en relación a que la brecha entre hombres y mujeres se va estrechando. Aumento de la incidencia en pacientes jóvenes, ya lo comenté, los factores eventuales falta todavía por indagar. Los principales factores de riesgo son los clásicos, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y obviamente el efecto sinérgico que tiene uno por sobre el otro cuando se presentan ambos en un mismo paciente. La exposición solar sin protección como factor de riesgo, claro, eso es cierto, pero para todo lo que tiene que ver con cáncer de labio, no me voy a referir a eso. Ayer se mostraron algunas imágenes de carcinoma del labio cuando se hizo la charla de patología topográfica labial, y probablemente Constanza también nos hable un poquito de lo que es quelitis actínica como daño labial asociado al sol previo al estadio, muchas veces un carcinoma del labio. ¿Cuáles son los sitios más afectados? Lengua, piso de boca y encía. Eso sigue siendo así. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de aspectos clínicos, que es lo que interesa, ¿ya? Hay bastante literatura al respecto, hay libros de patología, todos deben recordar de lo que se les enseñó en el pregrado, algunos más, algunos otros. Nunca está de más recordar. Aquí tienen algunas referencias, aquí en este artículo se enfatizan solamente los aspectos clínicos y se hace un énfasis bastante claro en relación a que el cáncer de cavidad oral, particularmente el carcinoma oral de células escamosas, puede tener una etapa inicial y una etapa tardía, ¿ya? Entendiendo que los grandes tumores, las grandes ulceraciones, las grandes lesiones con aspecto necrótico hemorrágico van a ser lesiones que pueden ser diagnosticadas por cualquier persona. Y se entiende que el desafío a veces podría estar acá, en las etapas iniciales. Constanza también se va a referir a eso. Veamos esta lesión. Esta es una mujer de 76 años que consultó a nuestro servicio de diagnóstico por presentar esta lesión. Fue derivada de un consultorio de atención primaria. Se observa en borde lingual derecho una lesión blanquecina en algunas zonas, una lesión que presenta también aspectos rojos y en parte de la lesión se observa ulcerado. Tiene finas estriaciones o líneas blancas que podrían hacer pensar que puede ser alguna lesión tipo líquen plano o lesión de tipo liquenoide, sobre todo porque se encuentra en directa asociación con estructuras metálicas en la zona. Esta foto es mala, no en calidad, porque cuando la tomamos lo que hicimos fue traccionar la lengua
y nosotros pusimos la lesión frente a los metales, pero cuando la lengua está en reposo, la lesión blanca y roja está mucho más atrás que como se ve en la foto. Entonces, yo al tomar la foto hice que esto calzara. Y también me generó una imagen que pudo haber sido errónea, ¿ya? Si yo veo esto, veo finas lesiones blancas, veo lesiones rojas, veo lesiones papulares blancas también, en directo contacto con metal, una lesión unilateral, yo podría decir, una reacción liquenoide y podría empezar a especular que hay que cambiar metales. Líquen plano, al ser unilateral, lo descarto porque el líquen plano es una condición que habitualmente se presenta de forma bilateral y simétrica, ¿ya? De todas formas, ¿podría ser esto una reacción liquenoide? Sí, podría hacerlo, pero la edad, la ubicación y el aspecto, yo preferiría dejar esto como una lesión de tipo leucoeritroplásico, lo que es mandatorio para que nosotros realicemos la biopsia. Como conversábamos el otro día con Ricardo, a veces es mejor arrepentirse de las biopsias que uno hace, pero no de las que no se hacen, ¿ya? Uno no peca si exagera, y cuando se habla de cáncer a veces es mejor exagerar, ¿ya? Desde el punto de vista de la rapidez, de la prontitud con la que se indican y se realizan los exámenes complementarios. Se realiza la biopsia y desde el punto de vista histológico aparece un infiltrado inflamatorio muy cercano al epitelio que recordaba desde el punto de vista histológico mucho a lo que es una lesión liquenoide tipo líquen plano o reacción liquenoide en sí. El epitelio tenía cambios displásicos, la eliminación de la lesión fue completa y la paciente queda en un control clínico, ¿ya? 6 meses después, la paciente consulta de los controles que nosotros mantenemos habitualmente con nuestros pacientes y podemos evidenciar que hay una lesión ulcerada, que hay una lesión que en su periferia presenta nuevamente lesiones de aspecto blanco, si alguien quiere poner atención e imaginarse o recalcar que tiene finas estaciones blancas, lo va a encontrar, pero esto a la palpación era firme, era indurado. No solamente sirve observar, sino que también es tan importante como la inspección visual, la inspección a la palpación, ¿ya? El tocar, el sentir cuál es la consistencia de las lesiones, y si bien no lo parece, acá se palpaba claramente un nódulo firme indurado. Se realiza una biopsia 6 meses después de la primera biopsia y lo que inicialmente tenía displasia epitelial moderada, aquí es ya un carcinoma que está invadiendo el tejido conectivo, pero es un carcinoma que está recién infiltrando de forma superficial. O sea, si bien hay enfermedad, dentro de la línea temporal estamos llegando, diríamos, de una forma a tiempo. En ese sentido, desde el punto de vista histopatológico, de los que nos dedicamos en esta especialidad, el mensaje es a que no todo lo que tiene un infiltrado tipo liquenoide tiene que ser catalogado como líquen plano, porque yo como histopatólogo le puedo entregar un mensaje erróneo al clínico, ¿ya? Porque finalmente es el clínico el que tiene que tomar la información que viene en el microscopio y correlacionarla con la clínica. Y por más que a mí me parezca líquen plano al microscopio, finalmente si la lesión no es bilateral y no es simétrica, el clínico tiene que sospechar, ¿ya? Este artículo es bien interesante porque dice lesiones liquenoides orales, distinguir entre lo benigno y la muerte, ¿ya? Y hace un poco el juego en relación a cómo a veces uno desde el punto de vista microscópico puede ver algo, pero cuando uno lo lleva a la clínica, el escenario es absolutamente diferente. Miren, lesiones como esa. Esta paciente fue derivada también a nuestro servicio de diagnóstico, de hecho fue derivada por cáncer de boca, ¿ya? Tenía esa úlcera. La paciente tenía 46 años, fumadora. La paciente obviamente consultó al doctor Google y ella venía también con la confirmación diagnóstica que le había hecho ya el colega. Desde el punto de vista clínico, era una úlcera de bordes levantados, firmes, indurados, pero tenía una zona ulcerada central cuya membrana fibrina era bastante gruesa, sólida. La lesión era dolorosa. La inspección con sonda, con pinza. La paciente era usuaria de prótesis, no se sacaba la prótesis para dormir, tenía mala higiene oral. Obviamente uno de los pilares de la prótesis desarrolló una caries cervical en todo su contorno, el diente se fracturó, la paciente siguió usando la prótesis y ella al cerrar la boca, la lengua ocupó el espacio y el retenedor comenzó a impactarse sobre la lengua, ¿ya? Nosotros detectamos este factor traumático, eliminamos el retenedor. 14 días después la lesión desaparece completamente. ¿Qué hicimos? ¿Curamos el cáncer en 14 días? No, solamente relacionamos la presencia real de un factor traumático con la lesión oral, lo pesquisamos, lo eliminamos y controlamos al paciente. Miren esa lesión.
Mujer de 71 años de edad, derivada de un consultorio por presentar una úlcera en su lengua. Esta tiene una evolución de 2 meses, es dolorosa y dificulta la elusión. Lengua, dolor, la edad, calza, pensar en algo malo, la darían como úlcera crónica con sospecha de malignidad. La paciente actualmente no fuma, tenía enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sí lo hizo durante 40 años, no reportaba consumo de alcohol, era portadora de prótesis parcial removible, inferior, total superior, y vean la lesión. Es una úlcera con una forma muy bien delimitada, alrededor tiene una lesión blanquecina. ¿Será que esto primero fue una leucoplasia y luego se malignizó, se desarrolló un carcinoma y lo que estamos viendo es un poco la evolución natural de estas enfermedades? En estricto rigor, en este caso no. La paciente mantenía un resto radicular y ese era el factor causal que le estaba produciendo la irritación en borde de lengua. Se identifica el factor, se elimina, se hace la extracción y en 14 y 21 días la lesión desaparece completamente. En este caso nosotros nos dimos un margen de tiempo mayor, esperamos 21 días, la paciente también tenía diabetes, no del todo bien compensada y se entendía que un poco de la reparación tisular por su enfermedad de base no compensada, más la cronicidad de la lesión, ameritaba tener un poquito más de tiempo en control. La lesión desapareció completamente. Miren esta lesión. Mujer de 35 años, no fumadora, no bebedora, mismo cuento, lesión ulcerativa en borde de lengua con sospecha de úlcera crónica. Más todavía cuando el paciente dice morderse la lengua y dice tener historial de trauma. Muchas veces uno compra la historia y a veces uno se pierde, se desorienta, comienza a eliminar factores si es que los encuentra, pero insisto, lo mejor es pensar mal. En este caso, a pesar de que ella nos dijera que se mordía la lengua, a pesar de que ella decía que alguna vez se mordió, etc., tenemos una lesión en borde lingual izquierdo, tenemos una lesión que tiene una zona de ulceración superficial, que tiene bordes levantados de consistencia firme e indurada hacia el polo inferior y que tiene en general su lengua cambios que son de sospecha. ¿Ya? Hay zonas que son rojizas, de atrofia epitelial, hay zonas que están aparentemente con un cambio sutil, discreto, blanquecino. Se indica la biopsia. ¿Cómo hacemos la biopsia? Aquí tenemos este instrumento, eso es un punch o punch. Ofrece una forma fácil y rápida de poder realizar tomas de muestra. Tiene un borde cortante, se introduce la lesión, se gira hacia y en contra de la orientación del reloj. Finalmente la lesión, ahí ustedes tienen el punch, cómo se toma, cómo se introduce. Ustedes lo retiran y queda obviamente un cilindro de tejido blando ya previamente cortado. Se toma con la pinza, se introduce la tijera desde la base y se toma la muestra. Muchas veces, o habitualmente, esto entrega la toma de una muestra menos pinzada, menos mordisqueada, menos mal manipulada, lo que obviamente se traduce en una mejor valoración del punto de vista histológico de la muestra. Diagnóstico histológico, carcinoma oral de célula escamosa, ahí tienen algunas imágenes histológicas, las muestro solamente para resaltar cómo el tumor comienza a infiltrar ya el tejido muscular profundo, cómo se acerca peligrosamente hacia los diferentes vasos que están en el tejido conectivo y cómo los nervios también de la zona comienzan a ser rodeados cercanamente por islotes tumorales, lo que en una primera instancia puede producir dolor, pero cuando la enfermedad avanza y destruye los tejidos nerviosos, no hay función neural y la lesión deja de doler. ¿Ya? Cuando a mí me hicieron las clases de pregrado, recuerdo que se me decía, el cáncer no duele, y yo me quedé siempre con esa imagen, pero la verdad es que sí duele. Va a depender del estadio, va a depender si estamos en el inicio o si estamos en una etapa tardía. Miren esta lesión. Esta paciente tiene 30 años. Es derivada desde el consultorio para el estudio de una lesión ulcerativa en borde lingual que constituye uno de los sitios más frecuentes para el desarrollo de carcinoma oral, junto con el piso de boca, vientre lingual y también el reborde alveolar. Es una lesión que claramente tiene aspectos de una úlcera, tiene sus bordes levantados y el contexto en general a su alrededor es de un color rojizo. ¿Ya? La paciente dice morderse y efectivamente una de las cúspides del diente 4.6 y 4.7 coinciden
con la lesión. Hay traumatismo en la zona, eso es cierto, no, era indiscutible. Se realizan desgastes muy sutiles en las cúspides que estaban improntándose en la lesión. Prescribimos además un medicamento que era un corticosteroide en plastivase y le dimos el beneficio de la duda por 14 días. Le hicimos el control, se presenta la paciente en el control y claro, en términos generales la lesión es menos roja, ¿ya? Se ha desinflamado, puede ser que efectivamente había trauma, puede ser también parte del rol que tuvo esta plastivase de corticosteroide que obviamente contribuye a desinflamar, pero queda un cráter que en su periferia tenía los márgenes levantados y nuevamente lo importante, la consistencia de la palpación era firme. Se realiza la biopsia y ahí ustedes pueden ver la infiltración tumoral propia de un carcinoma espinocelular. Miren cómo el tumor a la medida que avanza va emitiendo proyecciones que son las que recuerdan a la pata del cangrejo y de ahí el nombre de cáncer. Miren cómo infiltra el tejido muscular, cómo se arraiga y se fija el tejido en su profundidad y nuevamente cómo los tejidos nerviosos se ven francamente comprometidos por el crecimiento tumoral, lo que nuevamente recalco produce dolor, pero cuando ya hay devastación completa del tejido nervioso, la lesión deja de doler. Muchas veces eso también influye en que el paciente, como ya no le duele, no consulta, ¿ya? Y lamentablemente todavía se siguen diagnosticando los cánceres de cavidad oral, carcinoma oral de células escamosas en los estadios más tardíos, en las etapas 3 y 4, a pesar de todos los avances que existen en relación al conocimiento de su desarrollo. ¿A qué apuntamos? Apuntamos al diagnóstico precoz, apuntamos ojalá a llegar a la lesión potencialmente maligna, que es lo que va a hablar Constanza. Por último, si no llega a la lesión potencialmente maligna, pesquisar la enfermedad en sus etapas más iniciales, ¿ya? Miren esa lesión. ¿Estamos llegando a tiempo o estamos llegando tarde? Probablemente estamos llegando muy tarde, ¿ya? Esta mujer de 52 años es derivada también por un odontólogo general de práctica privada para la evaluación de esta lesión tumoral. Hay claramente un aumento de volumen, se están levantando los márgenes, extremadamente firme a la palpación, pero de color superficial blanquecino, totalmente blanquecino. No es una úlcera, es un tumor endofítico que en superficie presenta un cambio blanco. ¿Qué es eso? El colega en algún momento pensó que eso podía ser una queratosis friccional, también pensó que podía ser candidiasis. Muchas veces se tiende a asociar lesiones blancas con candidiasis. Las candidiasis, claro, pueden presentar una imagen blanca que puede desprenderse del raspado, como la candidiasis membranosa, como algunos casos que mostró Wilfredo en pacientes con radioterapia. Y claro, también hay formas de candidiasis que no se desprenden del raspado, como la candidiasis hiperplásica crónica. Pero claramente si tenemos esa lesión en borde de lengua, de consistencia firme, no hay que perder tiempo, hay que pensar mal, y aquí claramente mucho mal no había que pensar si la imagen es bastante evidente. Se toma una muestra, carcinoma oral de célula escamosa, bien diferenciado, produce mucha queratina y eso justifica o explica el color blanquecino superficial, ¿ya? Eso también es importante y muchas veces la histopatología se traduce hacia la clínica. Mientras más diferenciado es el tumor, mientras más recuerda el tumor todavía que deriva de un epitelio que puede queratinizar, lo más probable es que forme queratina y eso se traduce en un cambio blanquecino superficial. Lesiones como estas, ¿son lesiones de una etapa inicial de la enfermedad? ¿Son de una etapa tardía de la enfermedad? Claramente son de una etapa tardía de la enfermedad, ¿ya? Aquí estamos llegando claramente demasiado tarde. Miren ese tumor, aquí ya hay un tumor que está ulcerado, con zonas necrótico-hemorrágicas que están ahí, con cambios también asociados por distal hacia el polo posterior, zonas blanquecinas, zonas rojas. Tumor que no duele. El paciente, si bien relató haber sufrido de dolor, dijo, ¿cómo se me pasó? Lo dejé pasar y no consulté. Extremadamente tarde, una enfermedad avanzada, solamente por el tamaño y acá en los estadios más elevados. Miren esta lesión. Hay una zona ulcerada, muy bien delimitada, con una capa amarillenta superficial, con bordes levantados, pero miren todos los cambios hacia el polo posterior. Hay zonas blanquecinas, ¿ya? Zonas blanquecinas de forma irregular, zonas blanquecinas de límites difusos, que en algunas zonas también comienzan a presentar cambios rojizos, y eso tiene que ver un poco con la evolución natural de la enfermedad hacia los distintos estadios. ¿Tiempo, Rolando? ¿Cómo voy? ¿Bien?
Miren esa lesión. Esta paciente tenía entre 70 y 80 años, no acuerdo específicamente la edad, sufría de anemia, ¿ya? Sufría de anemia crónica, era portadora de prótesis total removible superior e inferior, también tenía signos clínicos de infección por cándida, tiene un dorso lingual liso, rojo, depapilado, ¿ya? El epitelio de la mucosa bucal en esa zona es claramente más delgado y se entiende que por lo mismo también los estratos basales quedan más cercanos a la superficie y por ende más susceptibles al contacto con las diferentes sustancias químicas que ingresan a través de la cavidad oral. ¿Habrá tenido que ver eso con el desarrollo de la enfermedad en esta paciente? Puede que sí, no lo sabemos. Pero miren la lesión. Hay una úlcera crateriforme, pero que tiene en su periferia nuevamente cambios previos, cambios rojos, pápulas blanquecinas, zonas rojizas, asociadas a esta lesión ulcerativa de bordes levantados, firmes indurados, crateriformes. Se realiza una biopsia, carcinoma espinocelular moderadamente diferenciado. Se deriva a medicina, es recibida por equipo de oncología, la paciente recibe tratamiento, está en control, pero ha presentado residuos locales. Miren esa imagen. Esta paciente también fue derivada desde una consulta particular a nuestro servicio de diagnóstico. La paciente consultaba por prótesis. Y la paciente consultaba por prótesis, pero específicamente buscaba un presupuesto porque ella quería hacer comparaciones de los precios que le habían entregado en las otras 3 consultas a las que había ido en el último mes. 3 consultas previas a un odontólogo. Y en la cuarta, recién en la cuarta, el colega dice, esto no está bien, esto no calza, esto claramente es algo malo, y recién el cuarto colega es el que deriva, ¿ya? Esa es una crítica que se hace bastante si nosotros consideramos que el carcinoma oral de célula escamosa todavía se sigue diagnosticando en la etapa más tardía, si consideramos que el acceso a atención odontológica es alto y somos nosotros los que estamos llamados a ver la cavidad bucal, somos nosotros la que vemos diariamente, entonces es nuestra labor, es nuestra tarea detectar esto antes, mucho antes. Todavía me cuesta entender cómo recién el cuarto colega fue capaz de decirle a la paciente, sabe que esto está mal, vaya a ver un especialista. Ahí tenemos una lesión, claramente es un tumor que tiene unas zonas blanquecinas, amarillentas, claramente puede haber sobreinfección por cándida, de hecho ahí la lengua, el resto de la lengua también lo tiene, ahí. Es un tumor sobrelevado, con bordes firmes, indurados, con zonas necróticas asociadas a un diente en la zona. El mismo tumor visto de otra perspectiva. Paciente no tenía dolor, nada de dolor. ¿Habrá tenido que ver eso algo con que no consultara de forma precoz? Puede ser. Mire lesiones así, extensas. Este paciente tenía 76 años de edad al momento de la consulta, me acuerdo perfecto porque él trabajó toda su vida en minería, era del norte, nunca fumó, nunca tomó y acude a nuestro servicio de diagnóstico por esta lesión. Es una úlcera extensa que tiene bordes levantados, firmes e indurados, es una úlcera que tiene un aspecto sucio, como llamamos nosotros. Tiene zonas negruzcas, tiene zonas violáceas, plomizas, que revelan todo lo que tiene que ver con la zona de necrosis y hemorragia propia de un tumor que crece a una tasa tan alta que es incapaz de poder alimentarse y sobrevivir de forma habitual. Se va muriendo el tumor en la zona superficial y eso es lo que nosotros vemos como la úlcera y en este caso como una úlcera de aspecto sucio-necrótico, ¿ya? La lesión estaba sobre el reborde, le explicamos al paciente la fuerte sospecha de que esto era una lesión maligna, que había que tomar una biopsia. Y el paciente me dice, ¿y por qué yo? Si yo no fumo y nunca fumé y nunca tomé. Solamente le tocó, no solamente son los factores de riesgo conocidos, por algo se llama factores de riesgo, también hay aspectos genéticos y otros aspectos ambientales que considerar. Se le toma una radiografía de rigor, una radiografía panorámica y ustedes pueden ver ahí cómo el reborde está claramente atrófico, está reabsorbido. Y como en una radiografía alveolar periapical ustedes pueden ver el detalle de la destrucción que en los textos de patología se describe como un queso roído por un ratón, ¿ya? Está como masticado el hueso a nivel local. Aquí hay infiltración tumoral hacia el tejido óseo, lo que cambia claramente el pronóstico del paciente y también el enfoque terapéutico.
No solamente hay que dirigir el tratamiento ahora a la mucosa, sino que también hay que involucrar el hueso que está adyacente y que está comprometido. Este paciente tenía un carcinoma espinocelular bien diferenciado, pero tenía metástasis linfonodales cervicales del mismo lado, ipsilaterales y también contralaterales. Era un tumor extenso, era un T3 con metástasis en ambos lados. A pesar de que era bien diferenciado, que es lo que dice la microscopía, claramente no se condice en ese sentido el grado histológico con el comportamiento clínico. Miren esta lesión. Este paciente tenía 42 años. No bebía, no consumía alcohol, pero sí fumaba. Se fumaba 2 a 3 cigarrillos diarios, habitualmente en la noche, después del trabajo. Es derivado a nuestro servicio de diagnóstico para evaluación de esta lesión tumoral, que aparece 3 meses después de la extracción del tercer molar. El paciente está en tratamiento ortodóntico. Está en tratamiento ortodóntico, está por completar su tratamiento ortodóntico, o a mitad, no lo tengo muy claro, pero ahí ya tenía una banda puesta, creo. Miren. Y como ya estaba por terminar el tratamiento, se indica la extracción de los terceros molares, y 3 meses después, cuando el paciente dice, oye, esto que me salió ya está muy grande y me está molestando un poco, el paciente consulta en uno de los controles ortodónticos y se pesquisa esta lesión. Se toma una radiografía panorámica a rigor. ¿Hay algún cambio, no? Ahí hay una lesión, o sea, ahí hay algún cambio, pero no está distante al sitio. Ahí está el lecho de la extracción, ahí está la zona de la extracción. Se puede ver el perfil de la lesión tumoral en la radiografía panorámica. ¿Hay algún cambio óseo? Es cierto que hay el trabeculado está diferente en algunas zonas, pero acá hay que poner atención. ¿Cómo puedo poner atención? Puedo solicitar una radiografía retroalveolar periapical para tener mejor detalle. El paciente ya traía estas radiografías, no es que yo se las haya pedido para poder hacer el diagnóstico, porque el diagnóstico es clínico y es obvio. Pero aquí aparecen algunas sutilezas que a nosotros nos tienen que llamar la atención. Miren el ligamento periodontal por distal de este molar, está ensanchado. ¿Tiene tratamiento endodóntico? ¿Puede tener relación con eso? Puede que sí, pero en el contexto de la lesión tumoral eso tiene que ser una señal de alarma. Hay un cambio, hay un trabeculado alterado en esta zona. Y si observamos el CONBIM del paciente, que se lo solicitamos para evaluar la extensión del daño óseo, lo que mostraba la radiografía panorámica y la radiografía retroalveolar en la tomografía computada de CONBIM claramente es mucho más extenso. Agradezco a Patricio porque el examen lo hizo Patricio en la facultad. Tenemos la ventaja de trabajar en el mismo piso, a pocos metros, patología, radiología, tenemos el servicio de diagnóstico, así que la comunicación es fluida. Le pedí a Pato si le podía tomar un CONBIM, lo tomamos, evaluamos la extensión, solamente para poder tener una valoración mejor del caso, porque no sabíamos si la lesión se había originado desde el hueso y que aparece después de la extracción dental, que emerge desde el interior del hueso, o se había desarrollado en la mucosa y ahora comienza a invadir el tejido óseo. Hay perforación de cortical, hay daño cortical, hay infiltración en la zona y ensanchamiento del ligamento periodontal, y el paciente presentaba dolor. ¿Ya? El paciente se quejaba de dolor intermitente y a veces también se quejaba de sentir una sensación diferente en el labio. No era constante, no era diaria, pero sí lo reportaba durante la consulta. ¿Qué es eso? Es la infiltración que está realizando el tumor hacia el conducto dentario inferior y todo el compromiso por la invasión perineural que tiene el paciente. Eso le produce el dolor, eso le produce la parestesia. Otros signos nuevamente de señal de alarma. ¿Ya? Les muestro este esquema porque es bastante interesante y muestra el cómo los tumores que asientan en fondo de vestíbulo y en reborde, en la medida que progresan, obviamente puede soltar un diente. ¿Por qué le sacaron el diente al paciente? ¿Estaba en el contexto del tratamiento ortodóntico o el diente presentaba movilidad? Pongan atención a los dientes que están móviles porque nuestro modo automático, como dice Ricardo, es diente suelto, periodontitis. Pobre pronóstico, extracción. Pero hay que fijarse bien, hay que mirar los cambios en las mucosas circundantes. ¿Cuántos pacientes han llegado a nuestro servicio de diagnóstico en las diferentes facultades y en hospitales con dientes con movilidad, con el historial de extracciones recientes por dientes sueltos, por presunta enfermedad periodontal? ¿Qué soltó el diente? Era la destrucción local por una lesión neoplásica maligna que ya estaba instalada y que estaba produciendo daño local. Miren cómo asienta el tumor en el reborde y miren cómo en la medida que se hace la extracción dental y el hueso se reabsorbe,
lo que se produce también es un acercamiento del tumor a las estructuras óseas y nerviosas que están en el espesor de la mandíbula. Miren cómo ahí, en la medida que se pierde el diente, el tejido óseo se comienza a reabsorber, mantiene su recubrimiento periostal, pero el conducto alveolar inferior se hace cada vez más superficial. Si sobre ese reborde se genera una neoplasia maligna, va a tener mayor facilidad y con mayor prontitud a poder comprometer el conducto alveolar inferior. Y lo menciono porque el tumor ahora va a escoger al conducto dentario inferior como una autopista, como una carretera para producir una diseminación neural en el espesor mandibular, ¿ya? Y a veces uno ve un cambio a nivel del tejido blando, pero la destrucción osteolítica dentro de la mandíbula es harto más extensa de lo que uno ve clínicamente. De ahí un poco también la importancia de que uno deba valorar a los pacientes con estudios de imágenes para poder hacer una derivación al equipo médico lo más completa posible. Y obviamente lesiones como estas, que como uno ha escuchado en otros congresos, cualquier persona la puede diagnosticar. Esto claramente no es un estadio inicial, esto claramente es un estadio ultra tardío, en donde el pronóstico del paciente es pobrísimo, dientes sueltos, mala higiene oral, paciente alcohólico crónico con extensión de una lesión hacia el piso de la boca, hacia el fondo del vestíbulo, crateriforme, necrotizante, con exposición de hueso, con movilidad dentaria, una lesión extensa. Se le toma una biopsia y tienen una imagen desde otro ángulo, dientes con su raíz completamente expuesta, móvil, compromiso óseo ahí, exposición de hueso, supuración, era un tumor que estaba infectado, por eso también lo rojizo en la zona. Se le realiza un estudio de biopsia, se le toma una biopsia incisional, solamente para confirmar lo obvio, para poder hacer una derivación completa hacia el servicio hospitalario correspondiente. Y miren, no sé si el cuello termina acá o termina acá, ¿lo ven o no? En este paciente me llamaba la atención desde el punto de vista histológico, y nuevamente traigo la histopatología en función de los aspectos clínicos y de la comprensión de la biología de la enfermedad. Era un tumor completamente indiferenciado y tenía muchos vasos sanguíneos, muchos vasos linfáticos en los cuales uno podía observar tumor dentro de un vaso sanguíneo, incluso cosas que yo nunca había visto, células tumorales multiplicándose dentro de un vaso sanguíneo y también células tumorales multiplicándose dentro de un vaso linfático. Obviamente el drenaje linfático del cuello, por obviedad, es el que lleva el tumor ahora a los linfonodos regionales, y miren las adenopatías cervicales que tiene el paciente, ya no solamente en el lado afecto, que es el lado ipsilateral, sino que también en el lado contralateral. Llegamos tarde, súper tarde, ¿ya? Lamentablemente. Ahí tienen lo que yo les explicaba, nunca había visto eso, células dividiéndose entre un vaso sanguíneo, vaso linfático rellenos de células tumorales y también el compromiso del tejido nervioso que a esa altura ya es el que distorsiona un poco la sintomatología dolorosa del paciente. El carcinoma oral de células escamosas es agresivo, con tendencia a la invasión local y metástasis tempranas hacia linfonodos y también en etapas tardías hacia pulmón. El tamaño del tumor, el estatus nodal y la metástasis a distancia son los principales factores pronósticos, no el si es bien diferenciado o no, eso ya se los explicaba. La graduación histológica en ese sentido no se correlaciona correctamente con el desenlace clínico. Puedo tener tumores bien diferenciados, pero de tamaño extenso, con muchos nodos comprometidos, con metástasis distante, y eso claramente lo encasilla al paciente dentro de los estadios más tardíos. Con el tiempo, la patología nos ha enseñado que no solamente el tamaño es importante, sino que es la profundidad de invasión la que también afecta mucho el pronóstico del paciente. Y ya para ir cerrando la discusión y un poco parte de la reflexión que yo tenía ayer con otros colegas, entre ellos Wilfredo, ¿qué hablamos de cáncer? ¿Ya? Porque los tumores grandes, los tumores necrotizantes, los tumores que son obvios, yo creo que cualquiera de nosotros los puede diagnosticar. Yo creo que esta charla ojalá no existiera, ¿ya? Ojalá solamente tuviéramos que hacer charlas de detección precoz de lesiones potencialmente malignas, por eso yo creo que acá Constanza va a tener un rol fundamental en la línea temporal del diagnóstico de la enfermedad. Y yo le decía a Wilfredo, ¿de qué hablamos? ¿Qué discutimos? ¿Qué rescatamos? Y buscando un poco la literatura encontré este artículo, que lo traigo a colación, y que hace referencia a la valoración de los diferentes puntos de vista o perspectivas que tienen especialistas en medicina oral, que son los que hacen clínica específicamente, y la visión que tiene el odontólogo general o el cirujano bucal en relación a qué es lo que se debe hacer para poder mejorar el diagnóstico precoz de cáncer.
Se reúnen como primera etapa del estudio, hay que leerlo bien, se hacen consultas a especialistas en medicina bucal y se les pregunta qué es lo que creen ustedes que puede ser dificultoso para los odontólogos generales en relación al diagnóstico de cáncer, al diagnóstico precoz de lesiones potencialmente malignas, al manejo del paciente oncológico. Se proponen en una lluvia de ideas una serie de conceptos de los cuales se van depurando, finalmente se dejan 33 aspectos, por ejemplo, la dificultad que puede enfrentar un odontólogo general para evaluar una úlcera traumática, cuando hay o cuando no hay trauma, cuando hay o no cambios potencialmente malignos periféricos, lesiones blancas, lesiones rojas, la simulación que puede tener el cáncer en etapas tempranas con otras enfermedades de la mucosa bucal, principalmente con lesiones inmunológicas de la mucosa oral, tipo líquen plano, por ejemplo. Y así se va elaborando un cuestionario que finalmente se comparte con otros especialistas en medicina bucal, con cirujanos bucales y con odontólogos generales. Finalmente, después de toda la información que se recopila, se intenta buscar una consulta en relación a qué es lo que sugieren ellos o qué es lo que creen ellos, tanto el odontólogo general como el cirujano bucal y el especialista en medicina oral, en relación a cómo se puede mejorar el diagnóstico precoz de cáncer. Y miren lo que podemos observar ahí, se ve un poco chico, pero dice, tenemos acá en la columna a los expertos, que serían los expertos en medicina bucal, y en las otras dos columnas a los no expertos en medicina bucal, que sería el cirujano bucal y el odontólogo general. Obviamente, ¿qué es lo que sugiere el especialista en medicina oral en relación a cómo podemos mejorar el trasfondo de esta enfermedad? Haciendo cursos de actualización específicos en el área de medicina bucal. ¿Sabe lo que responde el odontólogo general y el cirujano bucal? Reforzar la formación odontológica en el pregrado. Sugieren que las mallas curriculares tengan más años en formación en medicina bucal o en clínica estomatológica, con mayor enfoque hacia lo clínico, con mayor enfoque hacia lo práctico, entendiendo a que esto no solamente se aprende en una o en dos clases de cáncer, sino que es un proceso, ¿ya? Que implica tiempo, como todo proceso implica tiempo. También se consulta, por ejemplo, a este tipo de instancias, en que podemos conversar, en que podemos discutir por tópicos específicos, casos específicos. Si bien ellos valoran la realización de cursos de formación continua, insisto, y lo tomo como que de hecho es lo que concluye finalmente el trabajo, ahí dice, este estudio confirma la necesidad clara de mejorar las bases de la formación odontológica en relación a lo que tiene que ver con cáncer oral, considerando un proceso didáctico que comienza en la formación del pregrado, ¿ya? Es un tremendo desafío para los que hacemos docencia, que no se nos puede olvidar que estamos frente a estudiantes de pregrado y que tenemos que dar un enfoque clínico y práctico y entender que es un proceso. Entender que no solamente lo debo enseñar el primer semestre de tercer año, porque después vienen otros contenidos, sino que tratar de continuamente reforzar el ejercicio hacia el diagnóstico clínico. Y también lo que se menciona y se recalca es que este proceso de aprendizaje, de reforzamiento y de adquisición de la expertise para poder hacer el diagnóstico temprano de lesiones potencialmente malignas y del cáncer en sus fases iniciales, no solamente implica el esfuerzo académico, sino que una relación directa entre la academia y los servicios públicos de salud también. ¿Ya? No podemos estar separados. Y yo creo que es un poco lo que destaco de este tipo de instancias, en que las universidades salen a la calle en el fondo a poder conversar y a poder escuchar a nuestros colegas. Bueno, ya di los agradecimientos, pero nunca está de más. Gracias a todos los colegas que han hecho posible poder estar acá compartiendo con usted, a todos los que han venido, a nuestros colegas que participan de la filial de Valparaíso, la Sociedad Chilena de Patología Bucomaxilofacial. Como lo dijo Wilfredo, tenemos una serie ya en la historia de reuniones, cursos de actualización, jornadas regionales, y que reflejan un poco lo que nosotros buscamos. El salir hacia regiones, el descentralizar la formación, el descentralizar la actualización y el tratar de compartir y de escuchar. Y bueno, siempre agradecer a la familia, a mi esposa que me acompaña y a mi hijo, el Tommy, que en este momento está en casa. Y ahí tienen mi correo por si me quieren escribir y hacerle alguna consulta. Muchas gracias.